De ciencia, de medicina, este lunes se conoció la sentencia contra el científico chino He Jiankui, quien se hizo conocido a nivel mundial hace un poquito más de un año, fines del 2018, en noviembre para ser específico, cuando anunció que había manipulado genéticamente embriones para que nacieran bebés con resistencia al VIH. Este procedimiento se hizo gracias a la edición genética, una técnica eficaz pero igualmente preocupante, ya que permite cortar y añadir genes para corregir genomas en cualquier célula. Pero ¿qué consecuencias pueden traer este tipo de experimentos? Queremos conversar de esta tecnología. Para eso nos acompaña la doctora Lucía Cifuentes. Ella es médico, genetista y profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Bueno, la noticia es que después de un año este señor ha sido condenado en China. Ha sido condenado a 3 años, ha sido condenado a pagar multas, también aparte de su equipo. Información bastante incompleta, como normalmente se dan a conocer las cosas en China, pero fue castigado. Pero vamos al procedimiento, porque efectivamente habrían nacido 3 guaguas genéticamente modificadas, resistentes al VIH. ¿Cuál es el riesgo de lo que ha ocurrido acá? Bueno, las noticias que hay en la prensa y la información que yo manejo es la misma que ustedes. Esto no es que esté en revistas científicas muy divulgado. Hay mucha investigación que se hace en China y no se divulga, entonces uno no sabe mucho. Efectivamente se dice de tres embriones que fueron modificados genéticamente para tener resistencia al VIH. El virus del SIDA, para entrar en la célula, necesita encontrarse con un receptor específico para él. Es como que la célula tiene que abrirle la puerta para que entre. Entonces, la edición o la corrección que se hizo en estas células de estos embriones es sacarle el gen que permitía la síntesis de este receptor y, por lo tanto, la puerta de entrada. Y, evidentemente, esto supone teóricamente que estas guaguas, estos niños, van a estar resistentes a la infección por el virus del SIDA más común. Claro. Ahora, el virus del SIDA es un virus que muta mucho, así que puede cambiar otra puerta de entrada. Nadie sabe si esto va a ser exitoso o no. Es un experimento. Además, no sabemos el paradero de esas guaguas, no sabemos cuál ha sido su evolución. Claro, según el investigador están bien sanos, pero el tiempo lo dirá, digamos. El riesgo que esto tiene es que una intervención en el genoma, modificando un gen, uno nunca sabe los alcances que eso va a tener. Porque si bien es cierto, le puede conferir una resistencia al virus del SIDA, puede que lo haga más proclive a otras infecciones, por ejemplo, o que este receptor tenga otras interacciones con otras funciones celulares para las cuales sí sea importante su presencia. Y lo otro es que esta técnica no es infalible. Cuando se hace edición de genes, no el 100% de las células quedan editadas como uno quisiera. No es una eficiencia del 100%. Por lo tanto, eso involucra un riesgo inherente para los embriones, para estas niñas. Estamos hablando de la herramienta CRISPR. Sí. Para la edición de genes, claro. La denominada tijera genética. Exacto. Eso es. Eso es. Que en definitiva es cortar aquella parte, ¿verdad?, genética que viene errónea. Claro, o que uno quiere cambiar. O que quieres cambiar, que puede ser para múltiples cambios. Exacto. Puede ser para bloquear una enfermedad, como supuestamente este caso. Exacto. O para eventualmente diseñar superhombres, supermujeres. Exacto. Ahora, Exacto. ¿Esto funciona? Funciona, sí funciona. Ya. ¿Y tiene un uso legal en alguna parte del mundo? O sea, se usa en plantas, se usa en animales, pero es todo incipiente. ¿Y en seres humanos está prohibido? No, está prohibido. O sea, internacionalmente hay un consenso de no hacer edición ni manipulación genética en seres humanos por el peligro que involucra el hecho de que no sabemos todas las consecuencias que eso va a tener. Es que eso es súper importante, porque uno tiende a pensar que esa negación del avance científico con respecto a la modificación genética tiene toda una raigadumbre de fe, valórica. No, acá estamos ante un consenso mundial. Exacto. En que hay un mundo desconocido de efectos. Exacto, es una limitación técnica. Ya. Sabemos que no es 100% eficiente, que puede producir cambios indeseables, adicionales a aquellos que uno trata de introducir. Y más aún, si uno manipula embriones, significa que la modificación genética va a estar en muchas de las células germinales de esos embriones, es decir, en los gametos. Por lo tanto, va a ser un cambio que va a trascender a las generaciones. Es muy distinto a que yo me hiciera una edición genética en un tumor, por ejemplo, en un cáncer que yo tengo en la piel, el tejido somático localizado. Ahí a lo mejor tendría sentido, y de hecho se hacen terapias génicas con otras técnicas, no con esta,
pero a nivel del cuerpo, de un sector del organismo. Cuando ya es todo el embrión el que se modifica, el cambio va a trascender las generaciones, o sea, va a cambiar no solamente el genoma de esos niños, sino que también de sus descendientes. Y por lo tanto es un cambio que involucra ya a la población humana un poco más allá de un solo individuo aislado. Entonces tiene esas dos instancias de riesgo distintas para el individuo en sí, pero además ese riesgo se va a traspasar a otras generaciones. Entonces, eso es lo que lo hace complicado y son razones técnicas, no religiosas, las que han hecho que todo el mundo por el momento, ese es un aspecto que está en moratoria hasta que no sepamos bien realmente los alcances y consecuencias que estas técnicas tienen. Sí. Ahora, ¿cómo se ha logrado efectuar un real control de que esto no se desmadre, digamos? Qué difícil. Porque yo imagino que hoy día, con la tecnología que tenemos, con la cantidad de investigaciones que ustedes realizan, lo avanzadas que están las cosas, la tentación, el inescrúpulo, incluso, ¿verdad?, tema económico, por supuesto, puede descontrolar esto en cualquier momento. No, ese es un temor y que yo realmente no tengo respuesta para eso. Probablemente en forma desconocida ocurren muchas cosas que uno no sabe. Realmente la fiscalización y todo, como en todos ámbitos, tiene un límite hasta donde llega. Entonces probablemente hay cosas que ocurren y que nadie sabe. ¿Cuáles son los límites que tenemos acá en Chile? ¿Cuáles son los cánones con los cuales se trabaja, verdad, en nuestro país en materia genética? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Hasta dónde vamos a llegar en Chile? Bueno, en Chile hay una ley que regula toda la investigación con el genoma humano y que prohíbe la clonación. Hay una ley, un marco regulatorio, y además todas las investigaciones en Chile están también supeditadas al control bioético. Hay todo un sistema bioético de control donde hay comités de ética en todas las instituciones que velan por el buen curso y la inocuidad de todas las investigaciones que se hacen, no solamente la genética, también las farmacológicas, las quirúrgicas, todas. O sea, hay un marco regulatorio que hace que sea difícil hacer investigación sin la regulación ética. Hoy día hay todo un marco regulatorio en Chile y también en todo el mundo. Hay comités de ética que velan por eso, que exigen que la persona que se somete a cualquier protocolo de investigación, aunque no sea tan peligroso como la genética, tiene que consentir habiendo sido cabalmente informada de qué se va a hacer con ella, y eso está todo resguardado con documentos, con testimonios, con procesos. Entonces hay todo un marco regulatorio que opera en todas las instituciones en Chile. Ahora, obviamente, como en las películas, la ciencia ficción, bueno, yo en el closet de mi casa podría hacer cualquier cosa sin que nadie supiera, pero si hay involucrados seres humanos, es más difícil que pase inadvertido. Claro. Claramente, y hay un marco regulatorio que nos protege. Sí. ¿Cuál es su visión? Porque acá hay distintas posturas, desde las más conservadoras que piensan que la vida debe fluir como es, sin ningún tipo de modificación. Hay algunos que ni siquiera utilizarían terapia, ¿no? Y hay otros que dicen, sí, es bueno ir perfeccionando estas técnicas porque a lo mejor podríamos aspirar a tener nuevas generaciones que no sufrieran enfermedades y distintas anomalías que son tremendas. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista científico y personal? Esta cuestión es bien compleja. Es bien compleja y la verdad es que tiene dos caras. Desde el punto de vista científico uno quisiera avanzar y ver que uno puede hacer maravillas. Y realmente eso... que nadie sufriera. Y que nadie sufriera y que todos fuéramos felices y el gen de la felicidad, ponérselo a todo el mundo, en fin. Pero yo creo que lo que uno aspira, el científico en general, y más todavía uno como médico, es aliviar el dolor y suprimir la enfermedad. Yo creo que esa expectativa y esa ambición la compartimos todos y yo creo que en ese camino hay bastante consenso. Ahora, de ahí... La pregunta es, a priori, a llegar al diseño previo a que esa nueva vida venga modificada, claro, para evitar que tenga... Eso ya es otra cosa y es ciencia ficción, demasiado ficción. Ya. Si yo voy a querer fabricar un ser perfecto, le aseguro que no va a ser perfecto. Cada perfección que yo le quiera introducir va a incluir un grado de imperfección en otro ámbito. Entonces yo creo que solamente debiéramos ir por el causal de evitar las enfermedades, curarlas, inhibir el sufrimiento, el dolor que producen muchas enfermedades humanas, muchas enfermedades genéticas. Eso sí que es legítimo y por supuesto que es la aspiración de todos. Pero eso de crear ¿quién es el perfecto? ¿Quién va a ser el ser humano perfecto? ¿El más alto, el más gordo, el más bajo? Eso ya es todo muy relativo y es ciencia ficción. Yo creo que a la que nunca vamos a llegar al gold standard.
Sí, Por no, lo tanto, sí, no tiene sentido mucho perseguirlo. Ese es mi punto de vista. Claro, y no solamente pensando en el tema físico, apariencia, sino que más bien en tal vez poder prevenir que una nueva vida sea propensa al desarrollo de determinadas enfermedades que puedan ponerlo en riesgo. Exacto, imposible de manejar. Imposible. Sí. O sea, por ejemplo, lo que ha hecho el profesor en cuestión He Jiankui, para usted está más cercano a la ciencia ficción, o sea, es muy poco probable que esas vidas que supuestamente nacieron y que están bien, se desarrollen bien. No, yo creo que sí, el experimento fue exitoso y consiguió editar la mayor parte de las genes de estos niños y tuvo la suerte de que no se produjo ningún efecto indeseado, que es lo que ocurre con estas técnicas. Puede que sean niños sanos y que no se infecten con SIDA, pero nada les garantiza que no se infecten de otras cosas, que no tengan otras consecuencias por haber cambiado ese gen. Entonces, ¿de qué va a haber valido, digamos? Entonces, es como relativo, ¿se fija? Es distinto a que si yo hubiera tenido una dolencia aguda y yo se la hubiera corregido. Pero prevenir algo que hoy día es prevenible con la triterapia, o sea, esos niños, ¿para qué recurrir a esto si con la terapia que hay anti-SIDA se hubiera conseguido el mismo efecto? Bueno, sin someterlo a riesgo. O sea, usted coincide con la comunidad internacional que fue muy dura con él, en que este señor lo que buscaba era más bien fama. Sí. Era un experimento absolutamente innecesario y altamente riesgoso. Exacto, exactamente. Hay que sacarse la idea de que uno puede fabricar seres a la medida, porque como genetista le digo, es tan importante el genoma, pero es tan importante su interacción con el medio ambiente. Ambos podemos nacer con los mismos genes. Y sin embargo, mi aspecto, mis características, mi fenotipo, como decimos los genetistas, va a ser distinto al suyo. Porque el ambiente en que nosotros nos modela. El ambiente, los microorganismos con los que yo me enfrenté, la temperatura donde viví, en fin, la alimentación, los hábitos de vida que yo tenía en términos de horas de sueño, de comida, de todo. Es decir, la interacción del genoma con el ambiente es tan dinámica que diseñar en un frasquito un individuo a la medida y que salga a la medida, yo creo que eso está mucho más allá de la ciencia ficción, honestamente. Muy bien. Doctora, muchísimas gracias por venir esta mañana para ayudarnos a analizar, comprender más bien esta noticia. Claro, que hay una sanción, pero se reflota, ¿no?, esta situación de este experimento altamente cuestionado, por lo que también usted nos explica de qué vale este experimento si la interacción con el medio puede cambiar las cosas completamente. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Bien, vamos a ir a la pausa.